Vivimos en un planeta lleno de vida. Parece que la vida debería ser fácil de definir. Este mono, por ejemplo, está evidentemente vivo, mientras que una roca no lo está. Sin embargo, el estudio de los seres vivos es complejo, y por eso los científicos han estudiado durante siglos la naturaleza de la vida, tanto de las formas actuales como de las que vivieron hace millones de años. El estudio de las formas de vida de las Islas Galápagos influyó mucho en las ideas de Charles Darwin, que fueron fundamentales para que los científicos pensaran que la vida podía haber surgido por un proceso evolutivo. Uno de los argumentos más fuertes a favor de la unidad de origen y procedencia de todos los seres vivos es el hecho de que todos ellos, desde la más sencilla bacteria al hombre, están compuestos básicamente de los mismos elementos químicos. Todos los seres vivos están compuestos de elementos como carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y también fósforo y azufre. Estos elementos forman una serie de compuestos como son los azúcares, las grasas y las proteínas. Estos elementos y compuestos son comunes a todos los organismos vivos. La vida. Para entender cómo apareció la vida en un planeta que ahora tiene 3000 quintillones de seres vivientes, esto es, un 3 seguido de 33 ceros, primero hay que entender qué es la vida. Las criaturas vivientes, desde los organismos más simples a los seres más complejos, ya sean plantas o animales, tienen un cierto número de características esenciales que no comparten con la materia mineral. Todos los seres vivos tienen un determinado grado de movilidad. Además, en todos ellos se dan procesos de crecimiento. Y todos tienen capacidad de captar energía del ambiente para su uso propio. De todas formas, se considera que la principal característica de todos los organismos vivientes es su capacidad de producir copias de sí mismos, es decir, de reproducirse. Además, tienen capacidad de adaptarse al medio ambiente. Mediante una serie de mutaciones en su material genético que se van produciendo a lo largo de milenios, se mejora la capacidad de supervivencia en el medio en que se encuentran. En cualquier ser vivo ocurren en esencia las mismas cosas. El material genético que se encuentra en el ácido nucleico ordena la fabricación de proteínas, que son indispensables para realizar todas las funciones vitales. El ADN es un ácido nucleico capaz de duplicarse a sí mismo para dejar una copia exacta a sus descendientes. Todas las moléculas de ADN de todos los organismos vivos funcionan de la misma manera. Este funcionamiento empezó a darse hace miles de millones de años, cuando la primera molécula de ácido nucleico se duplicó a sí misma. ¿Cómo empezó la vida? La Tierra se formó hace unos 4.500 millones de años junto con el resto de los planetas del Sistema Solar. Probablemente era una masa incandescente que se fue enfriando poco a poco. La joven Tierra tenía una gran cantidad de energía que se manifestaba de diversas formas. La actividad volcánica debía ser entonces mucho más abundante de lo que es ahora. Enormes masas de roca incandescente ocuparían grandes territorios. El calor interno haría que la temperatura de la superficie fuese bastante más alta que en la actualidad.
A esto hay que añadir la luz ultravioleta y el calor del sol, descargas eléctricas de rayos y la radioactividad, que se sumaban al calor procedente de los volcanes. Los estudios sobre los volcanes actuales hacen suponer que la atmósfera primitiva tendría gran cantidad de hidrógeno que se iría perdiendo gradualmente, ya que al ser tan ligero podría escapar al campo gravitatorio. Además habría metano, amoníaco y agua. En 1924, el científico soviético Alexander Oparin lanzó la teoría de que la vida se podía haber formado a partir de esos componentes primitivos de la atmósfera sometidos a tremendas descargas eléctricas. En los océanos primitivos se formarían unos compuestos orgánicos sencillos que constituirían un medio ideal para el desarrollo de la vida. En 1953, Stanley Miller de la Universidad de Chicago, con la ayuda de Harold Urey, reprodujo en un laboratorio la atmósfera primitiva mezclando metano, amoníaco, agua e hidrógeno. Sometió esta mezcla a una descarga eléctrica durante una semana y posteriormente comprobó que se habían formado numerosas moléculas características de los seres vivos. Miller demostró que los gases de la atmósfera primitiva de la Tierra, expuestos a una gran cantidad de energía, pudieron combinarse para formar compuestos orgánicos similares a los que se encuentran en los seres vivos. Siguiendo la teoría de Oparin, los nuevos compuestos orgánicos se pudieron mezclar para formar cadenas químicas. Con el tiempo, algunos de estos productos químicos en forma de cadena se asemejarían a las proteínas actuales. Otras moléculas antiguas fueron, sin duda, versiones elementales de los ácidos nucleicos. Durante millones de años, tales sustancias químicas se formaron y se destruyeron bajo las violentas radiaciones solares. Pero a medida que pasó el tiempo, alguna de estas moléculas debió alcanzar un grado tan alto de organización que le permitió duplicarse. Estas moléculas, que probablemente eran ácidos nucleicos, en su proceso de evolución lograron incorporar proteínas a su estructura. Así nació una relación entre las dos clases de moléculas. Con una membrana que les confirió cierta autonomía, las proteínas y ácidos nucleicos formaron las primeras unidades de vida. Los primeros organismos. Los primeros organismos vivos se alimentaban de las sustancias que había en los caldos de los océanos primitivos. Este tipo de alimentación, mantenido durante varios millones de años, debió acabar con las reservas de materia orgánica. Por eso, unos 1000 millones de años después de la aparición de la primera célula viva, algunos organismos pusieron en marcha el proceso de fotosíntesis. Las células primitivas utilizarían la energía solar para transformar anhídrido carbónico, agua y sales minerales en alimento y liberar oxígeno al medio. Así, aparecieron los primeros vegetales, los llamados productores primarios, hace unos 2000 millones de años. El oxígeno resultante de la fotosíntesis se liberaba a la atmósfera y empezó por oxidar las rocas de la superficie del planeta. Después se fue acumulando en la atmósfera hasta que se acabó formando la capa de ozono, que absorbe la mayor parte de las radiaciones ultravioletas del Sol. Gracias a esta protección, la vida evolucionó hacia formas más complicadas, capaces de utilizar el agua y los minerales del suelo. Harían falta millones de años para que los organismos vivos fueran adquiriendo el aspecto con que ahora los conocemos. ¿En qué momento empezó la vida exactamente? ¿Y por qué tomó una forma determinada y no otra? Son dos preguntas todavía sin respuesta. Pero se sabe
que la vida no existiría de la manera en que hoy la conocemos sin la continua intervención de las plantas durante millones de años. Las células son las unidades básicas de las que están compuestos la mayor parte de los seres vivos. Son tan pequeñas que no se pueden ver a simple vista. Es por eso que su conocimiento y estudio han ido unidos al invento y desarrollo del microscopio. La aparición del mismo permitió el estudio de las primeras células. Desde hace algunas décadas se dispone de potentes microscopios electrónicos que permiten gran número de aumentos y una observación detallada del mundo de los microorganismos. Hoy en día sabemos que casi todos los organismos que existen son células o están compuestos de ellas en cantidades variables que pueden suponer billones en los organismos más complejos. En los seres superiores, las células pueden ser de varios tipos diferentes, formando conjuntos llamados tejidos que tienen una función específica dentro del organismo que forman. Las células pueden tener formas y tamaños muy diferentes. Estas diferencias tienen una relación muy directa con su grado de complejidad y con la función que cumplen dentro del organismo del que forman parte. El estudio detallado de los distintos tejidos que componen el cuerpo humano ha demostrado que, por ejemplo, las células de los tejidos musculares tienen forma más bien alargada. Las células de la superficie de la piel son más aplanadas. En cambio, las células nerviosas, llamadas neuronas, presentan una forma más o menos estrellada y pueden tener grandes prolongaciones. Sin embargo, todas las células contienen los mismos elementos y procesos. Funcionamiento celular. Todas las células tienen cromosomas formando cadenas de ADN dispuestas de una forma determinada. Los virus, que no se consideran células, no tienen cromosomas, sino una simple cadena de ARN o ADN. Las bacterias no tienen núcleo definido y por eso se llaman células procarióticas. Sus cromosomas están repartidos por el citoplasma sin orden aparente. Pero las células que forman los tejidos de plantas y animales son eucarióticas, es decir, tienen un núcleo bien definido en cuyo interior se encuentran los cromosomas. Todas estas células, que son a las que nos vamos a referir, constituyen la mayoría de los seres vivos y están formadas por tres elementos básicos: núcleo, citoplasma y membrana. El núcleo de estas células tiene una forma más o menos esférica y se encuentra situado aproximadamente en el centro. Los cromosomas que hay en su interior contienen la información genética y son los encargados de controlar el funcionamiento de todos los procesos celulares. Alrededor del núcleo está el citoplasma, una especie de líquido viscoso en el cual flotan una serie de orgánulos que cumplen funciones determinadas dentro de la célula. En la parte más externa hay una fina membrana por donde entran las sustancias que sirven de alimento a la célula y salen las sustancias de desecho. Las plantas necesitan células más rígidas. Por eso, además de la membrana, hay una pared celular que está formada principalmente de celulosa. El comportamiento de las células, ya sean vegetales o animales, es similar al de una factoría. En el núcleo de la célula hay una especie de ordenador que controla toda la actividad celular, desde la asimilación del alimento hasta la reparación de la membrana. En el núcleo de la célula se encuentran todos los datos necesarios para el funcionamiento celular, archivados en el código genético de los cromosomas. Desde aquí se coordinan y controlan todas las funciones celulares.
Como en una factoría, la célula recibe materias primas continuamente a través de la membrana, donde se controla todo lo que entra y sale de la célula. Dependiendo del tipo de nutrición que tenga, la célula necesitará determinado tipo de sustancias. Las células vegetales realizan la fotosíntesis y no necesitan compuestos orgánicos para su nutrición. En cambio, las células de los animales no pueden sintetizar los compuestos orgánicos y han de tomarlos en su alimentación. Una vez ingeridas, estas sustancias se transforman en otras más complejas como son las proteínas. Las proteínas se fabrican en el retículo endoplasmático con la importante colaboración de unos minúsculos orgánulos llamados ribosomas. Las proteínas son imprescindibles para el correcto funcionamiento de todas las células. El aparato de Golgi interviene en la síntesis de algunas proteínas y también transporta y almacena diversas sustancias. Después, las proteínas se utilizan para multitud de funciones, como pueden ser la reparación de la membrana celular o para producir movimiento. La fábrica celular tiene muchos más departamentos que se encargan de clasificar, eliminar, construir o regular el funcionamiento perfecto de toda la unidad. Por ejemplo, los lisosomas realizan funciones digestivas descomponiendo las moléculas más grandes. La energía que necesita la célula se produce a través de la respiración y se almacena en unos centros llamados mitocondrias. Además de los estímulos internos, la célula también recibe estímulos del entorno. La membrana celular funciona como una especie de radar que detecta los estímulos y así la célula responde a los mismos. Los organismos unicelulares pueden ser sensibles a estímulos térmicos, químicos, físicos, eléctricos o incluso gravitatorios. Una de las respuestas más fáciles de detectar es la del movimiento, que permite a la célula alejarse o acercarse a la fuente del estímulo. Las células utilizan diversos métodos para atraer el alimento y para sus desplazamientos. Muchas células tienen una especie de pelillos de distinto tamaño que utilizan para el movimiento y captura del alimento que hay a su alrededor. Pero existen otras formas de movimiento como la contracción o la emisión de pseudópodos que utilizan las amebas y algunas de las células que componen la sangre. Reproducción celular. La reproducción es uno de los procesos más importantes de todos los seres vivos. Lo mismo que los animales o las plantas, las células también se reproducen. A partir de células madre, se originan células hijas. En la reproducción, la célula madre transmite a las hijas la información genética necesaria para su funcionamiento. Dicha información está en el ADN del núcleo. En el momento de la reproducción, las moléculas de ADN se duplican y condensan en hebras, formando los cromosomas de las células hijas. Todas las células de los individuos de una misma especie, con la excepción de las células sexuales, tienen el mismo número de cromosomas, por ejemplo, 46 en el hombre. El proceso en el que una célula se divide en dos idénticas a ella misma se llama mitosis. Primero se produce la separación de los cromosomas en dos grupos iguales y después se realiza la división celular. El proceso de la meiosis es más complicado. En él, a partir de una célula madre, se obtienen 4 células hijas, cada una de ellas con la mitad de los cromosomas que la célula madre. Las células sexuales se forman con este tipo de reproducción para evitar que el número de cromosomas se vaya duplicando en cada generación. De esta manera, al unirse las células sexuales,
Los nuevos individuos tienen el mismo número de cromosomas que sus padres. ¿Por qué tenemos diferentes colores de piel, de cabello o de ojos? ¿Por qué existen seres vivos tan diferentes? El responsable último de toda esta variedad es el ADN, o ácido desoxirribonucleico, una molécula que se encuentra en el núcleo de todas las células. Contiene la información para la síntesis de las proteínas y es el transmisor de la herencia genética. Resulta sorprendente el pequeñísimo tamaño que tiene el material que guarda la herencia genética, en comparación con el importantísimo papel que tiene desde hace muchos millones de años en la evolución de los seres vivos. El concepto de ADN es relativamente nuevo y solo de una manera lenta y progresiva han conseguido los científicos resolver el enigma de la evolución. Historia. Para responder a la pregunta de cómo se transmiten los caracteres, tenemos que observar a las células, que son las unidades básicas de las que está compuesta la vida. Es en las células donde se encuentra la clave de la herencia de padres a hijos, ya que cuando ellas se dividen, siempre dan lugar a individuos exactos a ellas mismas. El primer hombre que estudió la forma en que se heredan los caracteres biológicos fue el monje austríaco Gregor Mendel, que utilizó plantas de guisante como material de su investigación. Tras muchos experimentos, Mendel llegó a la conclusión de que los caracteres, el color en este caso, se transmiten por separado en diminutas unidades físicas llamadas genes. Con el invento del microscopio, se pudo contemplar el proceso de división celular. El núcleo se condensa en hebras, que son los cromosomas, que se dividen en dos grupos y se separan. De esta manera se forman dos células, cada una con un grupo completo de cromosomas. Cada especie tiene un número característico de ellos. Los científicos averiguaron que los genes de Mendel se encontraban en los cromosomas. Hoy se sabe que los cromosomas están formados por casi 2 metros de moléculas de ADN enrolladas. En esta fotografía se puede ver una molécula de ADN aumentada 1 millón de veces. Estos son algunos de los científicos que desentrañaron parte de los misterios de la estructura del ADN en la década de los 50. Estructura y localización. Los cromosomas están en el interior de todas las células suministrando la información necesaria para su funcionamiento. Los cromosomas están compuestos de cadenas de ADN. El ADN, a su vez, está compuesto de unas subunidades llamadas nucleótidos. Cada nucleótido está formado por un fosfato, un azúcar y una base. Solo hay 4 tipos de bases: citosina, timina, guanina y adenina. Los fosfatos y el azúcar forman el espinazo de la cadena. Pero el ADN tiene estructura de doble hélice, así que hay 2 espinazos que están unidos por las bases, que se unen entre ellas siempre de una manera determinada. Las 2 cadenas, así unidas, se enroscan la una con la otra para formar una doble espiral o doble hélice. Estas enormes moléculas con una estructura tan complicada cumplen quizás las funciones más importantes de la actividad celular. Funciones del ADN.
Todos los seres vivos, desde los más simples hasta los más complejos, funcionan con los mismos mecanismos elementales. Los tejidos de los animales superiores, por ejemplo, aunque sean muy diferentes entre sí, están constituidos por células. Todas las células tienen en su núcleo unos cromosomas, como los que ahora vemos teñidos de rojo. El ADN contiene la información para la fabricación de las proteínas, que son compuestos orgánicos cruciales para la vida. Para su síntesis, es necesario que la molécula de ADN haga una copia casi idéntica a sí misma, llamada ARN. Esta molécula sale del núcleo celular y lee las instrucciones para la fabricación de proteínas en unos lugares llamados ribosomas. Para hacernos una idea de la enorme importancia que tienen las proteínas, diremos que para que los seres vivos se mantengan con vida, es necesario que se produzcan constantemente miles de reacciones químicas bajo un estricto control. Estas reacciones se producen por la acción de unas proteínas llamadas enzimas. La piel, las uñas, el pelo, la hemoglobina de la sangre, los tendones y hasta el armazón orgánico de los huesos están formados por proteínas. La otra gran función del ADN es la de transmitir de padres a hijos la información genética duplicándose a sí mismo. Cada molécula de ADN hace una copia exacta de sí misma, y de esta manera se dobla el número de cromosomas que hay en el núcleo de cada célula. Cuando se han duplicado los cromosomas, se produce la división celular, y las nuevas células tienen ya las instrucciones necesarias para su funcionamiento y para transmitir los caracteres de generación en generación. Genética humana. En la reproducción humana, cada individuo recibe un número completo de 46 cromosomas, 23 del óvulo femenino y 23 del espermatozoide masculino. De los cromosomas que tenemos, hay 2 que contienen la información relativa al sexo del individuo. Estos cromosomas son XX en las mujeres y XY en los hombres. Sin embargo, sabemos que las especies han ido variando a lo largo del tiempo, y cabría preguntarse cómo se han desarrollado esas nuevas formas de vida. Mutaciones y evolución. En ocasiones, individuos de una misma especie presentan características diferentes debido a una alteración en su código genético. Normalmente, el organismo se encarga de reparar las alteraciones genéticas, pero otras veces la alteración se mantiene y entonces se produce una mutación. La mayoría de las mutaciones producen anormalidades que disminuyen las posibilidades de que el organismo sobreviva. Pero algunos de los cambios son útiles, y estos seres sobreviven y los transmiten a su descendencia, y este es el mecanismo de selección natural que explica la evolución de los seres vivos. 1914. Las naciones más poderosas de la Tierra se enzarzan en la mayor guerra que había conocido la historia, la Primera Guerra Mundial. Saldo: 6 millones de combatientes muertos. 1918. El virus de la gripe, uno de los seres más pequeños que existen, desarrolla una devastadora epidemia que afecta a muchos países. Saldo: 15 millones de muertos. Este es el rostro del faraón Ramsés V, muerto de viruela hace más de 2000 años. Y esta es una de las últimas víctimas de este virus de 300 millonésimas de milímetro que ha sembrado el terror en la humanidad durante 3000 años.
El médico rural Edward Jenner protagonizó la primera gran victoria del hombre contra los virus cuando en 1796, en esta cabaña, inyectó a un niño sano de 8 años con el líquido de una ampolla de la mano de una vaquera que padecía una forma benigna de viruela. 2 meses más tarde llegó el momento más arriesgado del experimento, cuando inoculó al niño con la auténtica viruela. El muchacho no contrajo la enfermedad. Había quedado inmunizado. Desde este momento, la vacunación se propagó como un incendio. En nuestro siglo, las vacunaciones masivas a escala mundial han conseguido uno de los mayores logros de la ciencia: hacer desaparecer la viruela en todo el mundo. Con los microscopios ópticos podemos ver seres tan diminutos como los protozoos o las bacterias. Sin embargo, los virus son tan pequeños que no se pudieron observar hasta la aparición del microscopio electrónico en los años 30. Los virus se miden en micras, es decir, en millonésimas de milímetro. Caben millones de ellos en la cabeza de un alfiler y, sin embargo, son los enemigos más formidables del hombre, exceptuando al propio hombre. Características de los virus. Los virus no tienen órganos sexuales y no pueden reproducirse ni moverse por sí mismos. Tampoco tienen otras funciones propias de los seres vivos. Por eso hay científicos que dudan al clasificarlos como seres vivos. Un virus es una nucleoproteína, es decir, una pequeñísima partícula de ácido nucleico envuelta en una coraza de proteína. Para poder reproducirse, los virus necesitan utilizar a otros seres vivos, como células animales, vegetales o bacterias. Por lo tanto, son necesariamente parásitos. Fuera de las células que parasitan, es como si estuvieran muertos. Por eso resulta tan difícil luchar contra ellos. Mientras las bacterias patógenas se pueden destruir entorpeciendo sus procesos metabólicos con determinados fármacos, al interferir el desarrollo de los virus, se pueden destruir las células invadidas y causar graves problemas al organismo. Los virus están compuestos de ácidos nucleicos, ADN o bien ARN, rodeados por una cubierta externa de proteínas y pueden adoptar diversas formas. Este es el virus de la poliomielitis. Este es el del mosaico del tabaco. Y este renacuajo es un virus especializado en atacar a las bacterias. Todos los virus contienen esos dos elementos, ácido nucleico y proteínas. Actualmente, se considera a los virus como fragmentos de ácido nucleico que se habrían independizado de sus células, pero las parasitan para su reproducción. La infección vírica. Cada virus está especializado en atacar a una determinada bacteria o célula del organismo. Como los grandes animales y plantas contienen infinidad de células diferentes, pueden ser atacados por muchos virus diferentes. Una vez introducido en él, el virus se deja arrastrar por el torrente sanguíneo o cualquier otro líquido del cuerpo. Si por ejemplo se trata del virus de la hepatitis B, se cruza con infinidad de células en su viaje por la sangre, pero no ataca a ninguna. Una vez en el hígado, ataca a las células hepáticas. Primero se fija fuertemente a la membrana celular. Después, introduce su ácido nucleico en la célula. Cuando el material genético vírico alcanza el núcleo de la célula, manipula el metabolismo celular para que fabrique más virus como él. La célula ya no podrá seguir su funcionamiento normal y está condenada a la destrucción.
Una vez que se han formado los nuevos virus, estos salen de la célula. Tanto si destruyen la célula como si no, esta nunca sobrevive mucho tiempo porque ya no sabe funcionar normalmente. Mientras ocurre todo esto, el sistema inmunológico del organismo ya ha detectado la presencia del virus y ha creado inmensos ejércitos de unas proteínas llamadas anticuerpos para combatir al virus invasor. Cuando los anticuerpos atacan a los invasores, es cuando aparecen la mayor parte de los síntomas de la enfermedad. Generalmente los anticuerpos ganan la batalla y el organismo se repone, pero no siempre es así. Depende de la edad, del estado físico del paciente y del tipo de virus atacante. Algunos virus, como el causante del SIDA, son especialmente dañinos porque atacan precisamente a las células del organismo encargadas de defendernos. Por eso, una vez comenzado el proceso infeccioso, el organismo es incapaz de detenerlo. Enfermedades víricas. Generalmente, cuando sobrevivimos a un virus, este no podrá enfermarnos de nuevo, porque el organismo ya dispone de muchos anticuerpos de la primera infección, que lo aniquilarán rápidamente. Por eso, enfermedades de la infancia, como el sarampión o las paperas, solo se padecen una vez. La gripe y el catarro común son enfermedades víricas que sufrimos casi todos los años. Esto se debe a que siempre es un virus ligeramente diferente el que ataca en cada ocasión. En 1885, Louis Pasteur consiguió un avance decisivo en la lucha contra los virus, al descubrir la vacuna contra la rabia. Una terrible enfermedad que produce en el mundo una muerte cada 10 minutos. El hombre suele contagiarse generalmente por la mordedura de los animales infectados. Si no se vacuna a tiempo, la víctima morirá irremediablemente en poco tiempo. La gran mortalidad de la poliomielitis, el hecho de que atacara sobre todo a los niños y el interés que mostró una de sus víctimas, el presidente Roosevelt, hizo de su vacuna una de las victorias más celebradas por la humanidad. Aunque actualmente disponemos de vacunas para gran parte de las enfermedades víricas, los virus siguen siendo un enemigo temible. El SIDA, o síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es una de las enfermedades víricas modernas que más alarma está produciendo en el mundo. Lo que hace tan grave esta enfermedad es que el virus que la causa está especializado en destruir las células encargadas de defendernos. Una vez que se produce la infección, el virus desactiva las defensas del organismo, que de esta manera queda indefenso ante cualquier otra infección. Una vez dentro del organismo, este virus puede tardar años en manifestarse de forma activa. La sangre y el esperma son las vías principales de contagio. El uso de jeringas desechables y de preservativos, así como el control riguroso de la sangre de los donantes, son los métodos más efectivos de prevención de esta grave enfermedad. Los virus son los seres más pequeños que existen. En la misma frontera entre el mundo vivo y el mundo inanimado, poseen, al igual que nosotros, las moléculas en las que está escrito el secreto de la vida. Con su manipulación, nació la ingeniería genética, que está penetrando en los secretos de la materia viva, dándonos nuevas armas para luchar contra los mayores enemigos del hombre.